Estamos frente a una crisis a nivel económica, política, podríamos decir social también, de descontento social, a partir del informe que entregara la Comisión de Investigación de los Grupos de Impunidad en el país, más conocida como la CICIG. A mediados de abril dieron a conocer, mejor dicho, un informe sobre una estructura criminal que hace defraudación fiscal, o sea, en otras palabras, que se adueña de los impuestos que pagamos las guatemaltecas, guatemaltecos, y de igual manera en esa defraudación fiscal también hay otro componente que es los defraudadores, o sea, las empresas que no pagan impuestos y que dan, digamos, como dinero para no pagar esas cantidades de dinero a las arcas nacionales, al fisco nacional. Entonces, cuando la CICIG informa de eso, pues da cuenta de que hay directores de aduanas, están, digamos, las máximas autoridades de la SAT y por supuesto el secretario personal de la vicepresidenta de la República. Y eso entonces vincula directamente al presidente, a la vicepresidenta, con esta banda más conocida como la línea. Lo que se sabe hasta ahora es que son 1.000 millones de quetzales que, podríamos decir, se han apropiado de una forma, digamos, deshonesta, de una manera de corrupción de esos fondos, estos funcionarios, incluyendo a la vicepresidenta. Pero de los fondos que no pagan, o sea, los impuestos que no pagan las empresas, se habla de más de 5.000 millones de quetzales. Y si también tomamos en cuenta que muchas empresas se inscriben como que fueran maquilas, porque aquí en el país hay una ley de maquilas que no le cobra impuestos a esas empresas, a esas maquiladoras, bajo el supuesto que generan empleo. Entonces tenemos más de 15.000 millones de quetzales, digamos, que se ha defraudado al fisco, a la SAT, o sea, esos impuestos no llegan a la caja del Estado, del país, y entonces hay empresarios que se quedan con ese dinero, funcionarios públicos y hasta la vicepresidenta y el presidente. Ese dinero puede cubrir la necesidad para atender la educación, para crear nuevas escuelas, para pagar a los maestros, para que los niños tengan refacción y puedan estudiar. De igual manera, ese dinero alcanza para construir hospitales y mantener o pagar los salarios de los doctores, de los médicos, de las enfermeras en los hospitales y para que haya medicina. Y de igual manera ese dinero alcanza para que se atienda el problema del hambre en el país, en otras palabras, para que haya ayuda para producción, para entregarle alimento a la población. Entonces, en otras palabras, lo que estamos viendo es un problema gravísimo, en donde los impuestos que pagamos los pobres, principalmente los pobres, porque los ricos, ellos no pagan esos impuestos, sino que pagan mordidas para no pagar esos impuestos, ese dinero puede servir para el desarrollo del país, pero eso no está pasando. Ahora, hay un problema, hay una situación que hay que decir, y es que no es hasta este gobierno. Recordemos el gobierno de Colón, el dinero que se robó, el dinero que también se queda en los gobiernos desde Partido Patriota, la UNE, la GANA, el FRG, etcétera, cuando dan las concesiones mineras y petroleras, cuando entregan el territorio del país, también a ellos les dan grandes cantidades de dinero bajo la mesa para que no se les pida, primero, no se les ponga problemas a las licencias mineras, no se les pida los estudios de impacto ambiental, y entonces todo pareciera que es una componente. Esa defraudación fiscal, como he dicho, ha creado una indignación, primero, a la gente de la capital, y segundo,
a una población que no es pobre, o sea, esa población clase media que se dice, porque ellos sí pagan impuestos, igual que los pobres. Y los que se están defraudando, los que se están quedando con el dinero del país, son los más poderosos, o sea, los terratenientes, los dueños de los bancos, los dueños de Pollo Campero, los dueños de la cementera, los dueños de, digamos, la cervecería Gallo, los dueños de todos esos monopolios que tienen el gran poder en el país. Entonces lo que ha provocado es que todo el pueblo se está dando cuenta que esa cantidad de dinero se puede usar para el desarrollo del país, o sea que en otras palabras, nuestro país no es pobre. Aquí lo que pasa es que todo el dinero se lo roban los gobiernos. Entonces por eso ha causado una indignación y ha generado protestas. Protestas no solo cada semana, en la semana pueden haber 3, 4 protestas. Y lo que ha funcionado ahorita es que la población está pidiendo no solo que se devuelva dinero, sino que también, por ejemplo, que renuncien el presidente y la vicepresidenta, entre otras cosas. La población de la capital, la gente no pobre, ellos han comenzado a hacer una protesta, y el 28 de abril, día martes 28 de abril, se hizo una asamblea social y popular convocada por las autoridades ancestrales, el gobierno plurinacional, la Coordinación y Convergencia Nacional Maya, Huaquiquiej, la Marcha Indígena Campesina, donde se fija una postura. Esa postura es de 300 personas, de 72 organizaciones, que su planteamiento fundamental es que renuncien los dos, o sea, el presidente y la vicepresidenta, que devuelvan el dinero que se han robado y que ese dinero se vaya directamente para educación, salud y atender el problema de alimentación. Luego también se está pidiendo que la CICIG dé el listado de las empresas, o sea, los empresarios que no pagan impuestos, que se roban los impuestos del país, por eso no hay pisto para salud y educación. Tienen que ser perseguidos, tienen que ser enjuiciados, igual como hacen contra los líderes indígenas, campesinos que protestan. La otra petición es que también se investigue de dónde viene el dinero de los partidos políticos, por qué entregan lámina, ropa, dinero, alimentos, e incluso vemos que cuando hay que ir a votar pagan 200 quetzales por la votación. Ese dinero viene del narcotráfico, de la corrupción. Por eso pedimos que la CICIG investigue de dónde viene ese dinero. O sea que ya es necesario que nos quitemos la venda de los ojos, porque en el campo llevan dinero, láminas, ropa, alimentación, pero lo que pasa es que ellos se quedan con grandes cantidades de dinero y lo que dan es una migaja. El otro petición es que hay que reformar la ley electoral y de los partidos políticos. Hay que decir que existe una ley que permite las votaciones, que permite el proceso electoral y que rige la función, rige la actividad de los partidos políticos cuando llega a las elecciones. Entonces, si esa ley se reforma para que entreguen cuenta a los partidos políticos, para que digan de dónde viene el dinero, para que no compren sus candidatos, porque ellos están pagando, o sea, están cobrando. Por ejemplo, para un alcalde, $500,000 para ser alcalde. Para un diputado puede ser 3, 4, 5 millones de quetzales para que sea diputado. Entonces todos compran el puesto que quieren llegar a tener, alcalde o diputado, hasta presidente. Entonces todo es corrupto, todo es negocio. Eso no es lo que dice la democracia. Pero lo importante, hay que decir que ya se despertaron las universidades, la Universidad de San Carlos, la Universidad Rafael Andívar, la del Valle, la Rural, y todos ellos están llamando a protestar. De igual manera, nosotros nos estamos llamando ya a protestar ahorita para
no solo hasta ahora, sino que el 1 de mayo, el 16 de mayo, y estamos convocando a una asamblea el día 30 de mayo. Entonces, el día 16 vamos a salir los pueblos indígenas, autoridades ancestrales, organizaciones, mujeres, jóvenes, campesinos, desde el monumento a la revolución que está frente al Ix de Pamplona, cerca del Trébol, para agarrar la Bolívar y unirnos a toda la concentración que hay en la capital. Pero también hay que decir que ya están preparadas las protestas, por ejemplo, en Huehuetenango, en Las Vegas, va a salir una marcha hacia el centro de Huehuetenango, en este caso a la gobernación, en Coatepeque, Quetzaltenango, en la cabecera departamental de Quetzaltenango, en la cabecera departamental del Quiché, en Retaluleu, en Cobán, Alta Verapaz, en Petén, Izabal, en Jalapa y también en Jutiapa. Entonces queremos que se haga grande esta manifestación, porque lo que hay que dejar claro, que todos estamos de acuerdo, que hay que eliminar la corrupción de este país, hay que eliminar la corrupción desde las estructuras de gobierno, y que se vayan a la cárcel todas aquellas personas y empresas que no pagan impuestos o que dan mordida a funcionarios para que no paguen impuestos. El 16 tenemos que hacerlo una manifestación grande, y después del 16 tenemos que evaluar qué es lo que va a seguir. O sea, en otras palabras, que hoy, día miércoles, se elija a otro vicepresidente o vicepresidenta, no nos sirve de nada si las personas no se van a la cárcel, desde la vicepresidenta, su exsecretario, los directores de la SAT, los directores de aduanas y por supuesto los empresarios y militares que están involucrados. Por eso urge que estemos en esta protesta, porque no es suficiente con que renuncien o que elijan a una nueva vicepresidenta. Es necesario que devuelvan el pisto, que los empresarios se vayan a la cárcel y por supuesto que nuestro país llegue a un momento que hay que reformar la ley electoral de partidos políticos. Eso es lo que esperamos. Después del 16 tenemos que evaluar para decir qué más hay que hacer.